hijo me miró desde el otro lado de la mesa de juntas que yo había comprado hace 22 años en una subasta de oficinas en quiebra, y me dijo que era hora de que considerara una transición hacia una vida más tranquila. Me llamo Gene. Y la mesa de juntas donde mi hijo pronunció esa frase tenía una raspadura en la esquina izquierda que hice yo, mismo cuando la cargué por la escalera el día que inauguramos la oficina, porque el ascensor todavía no funcionaba y yo no quería esperar. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal para motivarnos a seguir compartiendo más historias apasionantes. Una transición, dije, papá. Mi hijo se llama Kyle y tiene la manera específica de decir papá que tienen los hijos cuando quieren que la palabra suene a cariño mientras el contenido es otra cosa completamente. Llevas décadas trabajando. Tenés derecho a descansar, no recuerdo haber pedido ese derecho, no siempre pedimos lo que necesitamos. Eso es filosóficamente interesante viniendo de alguien que lleva 3 años pidiendo exactamente lo que quieren. Cada reunión de directorio. Kyle se pasó la mano por el cabello con el gesto de alguien que ha ensayado esta conversación y que nota que está yendo diferente al ensayo. Su esposa estaba en la sala. No en la mesa de juntas, donde técnicamente no tenía lugar porque no era directora ni accionista de nada relacionado con la empresa, sino en el sillón del rincón junto a la ventana, desde donde miraba la escena con la expresión de alguien que asistió a esto como audiencia y que tiene interés específico en el resultado. Se llama Rena. Rena tenía la clase de ambición que resulta más visible a medida que los obstáculos entre ella y lo que quiere se van reduciendo, y en los últimos 2 años yo había observado como el único obstáculo que quedaba entre Rena y el control total de lo que había construido era mi presencia continua en el edificio. Gene. Era el contador de la empresa, un hombre llamado Bill que llevaba 8 años con nosotros y que ese día estaba sentado al lado de Kyle con la cara de alguien que fue a una reunión creyendo que era de otro tema. El acuerdo que Kyle propone es generoso. ¿Qué acuerdo? Bill me pasó una carpeta. La carpeta contenía 12 páginas que en resumen decían lo siguiente: yo cedía el rol ejecutivo activo. Pasaba a una posición de consultor honorario sin voto en el directorio. Recibía un pago mensual que era generoso en el sentido de que era suficiente para vivir bien y completamente insuficiente en el sentido de que era la compensación por ceder el control de una empresa que valía 12 veces lo que valía cuando Kyle empezó a trabajar en ella. Cuando prepararon esto, dije: llevamos semanas discutiendo la estructura óptima para la siguiente fase de crecimiento, dijo Kyle. ¿Semanas? Sí. ¿Y en esas semanas no encontraron un momento para mencionármelo antes de esta reunión? Queríamos presentarlo de manera formal. Lo repetí con la calma de alguien que está procesando una situación en tiempo real. Kyle, fundé esta empresa hace más de 20 años. Cuando tu madre murió, seguí trabajando porque era lo único que mantenía esto en pie y porque vos tenías 9 años y necesitabas que alguien pusiera comida en la mesa. Puse la carpeta en la mesa. Y la presentación formal de cómo voy a salir de ella es una carpeta de 12 páginas que no me consultaron. Papá, esto no es, que no es. Kyle, Rena dijo desde el sillón, con la voz suave de alguien que ha decidido que el momento para intervenir llegó. Gene, Kyle está pensando en tu bienestar. Vas a tener más tiempo para vos. La miré. Rena, dije, ¿cuántas veces te dije que cuando tengamos reuniones de directorio prefiero que esperes afuera? Soy parte de la familia, sí. No del directorio. Kyle me pidió que estuviera. Kyle puede pedir lo que quiera. Esto es mi empresa, por ahora, dijo Rena. Y lo dijo con la suavidad específica de quien tiene información que yo no tengo y que considera que esa información le da algo, por ahora. Esa frase la guardé. No voy a firmar nada hoy, dije. Me puse de pie. Le pido a Bill que prepare el estado financiero completo de los últimos 3 años para la próxima reunión. Si vamos a discutir transiciones, quiero los números en la mesa. Ya tenemos los números, dijo Kyle. Quiero los míos. Salí de la sala de juntas. En el pasillo, la asistente ejecutiva, que llevaba 11 años conmigo y que había estado presente en suficientes conversaciones para entender el tono de las que no estaba, me miró con la cara de quien tiene preguntas que no va a hacer. Todo bien, Gene, dijo. Voy a necesitar que me reserves tiempo con Al mañana, dije. Al el abogado, el mismo. Al era mi abogado corporativo desde hace 19 años. Era del tipo que habla despacio y piensa rápido y que en 19 años nunca me había dado una respuesta apresurada, lo cual era exactamente la cualidad que necesitaba en ese momento. Lo llamé esa noche desde casa. Al, dije cuando contestó, necesito que revises algo. ¿Qué pasó? Mi hijo quiere sacarme de la empresa. Silencio breve. ¿Con qué base legal? Dijo, una carpeta de 12 páginas que no revisé en detalle todavía. Mándasela, lo hago ahora. ¿Y vos qué tenés? Tengo lo que siempre tuve.
La pregunta es si recuerdo exactamente qué es. Al hizo una pausa. Gene, dijo. El documento de 2019 sigue donde lo dejaste. Sí, lo sabe Kyle, ¿no? ¿Cuántos lo saben? Vos, yo. Y el notario que lo firmó. El notario se jubiló hace 2 años. Bien. Al se tomó un momento. Mándame la carpeta y nos vemos mañana a las 9. El documento de 2019 requería algo de contexto para entenderse completamente. Cuando Kyle entró a la empresa hace 8 años, yo le di una participación accionaria del 35% como parte de lo que llamé en ese momento la transición natural de una empresa familiar hacia la siguiente generación. Lo hice porque era mi hijo, porque había trabajado en la empresa durante los 2 años previos con genuino esfuerzo, y porque creía que la generosidad de ese momento iba a construir algo en el que el tiempo confirmaría o negaría. El tiempo lo negó gradualmente, pero ese es otro tema. Lo que Kyle no sabía era que en 2019, después de una conversación que tuve con Al sobre la protección de activos fundacionales, redacté y firmé un documento que establecía una cláusula de reversión, si en algún momento se tomaba una decisión unilateral que afectara mi rol ejecutivo sin mi consentimiento explícito y documentado. El 35% accionario de Kyle revertía automáticamente a la masa accionaria original, quedando bajo mi control directo hasta que el conflicto se resolviera por las vías establecidas en los estatutos de la empresa. Era un documento que ningún abogado razonable hubiera ignorado si lo hubiera visto. El problema para Kyle era que nunca lo vio. Lo redacté en un periodo donde la empresa estaba revisando su estructura interna y Kyle no estaba involucrado en esas conversaciones porque en ese entonces todavía confiaba en que yo manejaba la parte legal y él manejaba la parte operativa. La cláusula de reversión no era un arma. Era una protección que esperaba nunca necesitar usar. Esa expectativa resultó incorrecta. Al me confirmó todo lo que necesitaba saber a las 10 de la mañana del día siguiente. La carpeta que prepararon tiene un problema, dijo. ¿Cuál? Asume que Kyle tiene el 35% accionario de manera irrevocable. La propuesta está construida sobre esa premisa porque sin ese 35% más el 15% de los otros 2 directores menores que claramente están alineados con él, no tiene mayoría para forzar nada. Y con la cláusula de reversión, el 35% de Kyle es condicional desde 2019. El documento es válido, está notariado, y está registrado en el archivo corporativo que nadie revisó en 4 años porque nadie tenía razón para buscarlo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que si hoy Kyle intenta ejecutar lo que propone la carpeta sin tu consentimiento, activa la cláusula. Y si la activa, pierde el 35% hasta que el conflicto se resuelva según los estatutos, lo cual con los estatutos que tenemos puede tardar entre 6 y 18 meses. ¿Durante cuáles 6 a 18 meses? Durante los cuales vos mantenés control ejecutivo y él no puede hacer movimientos unilaterales de ningún tipo. Lo procesé. Cuando se lo decimos, dije, cuando él tome el primer paso que active la cláusula. Una pausa. Gene, si se lo decís ahora, van a buscar la manera de rodearlo. Si esperas a que actúen, el movimiento ya está hecho y la cláusula se activa retroactivamente. ¿Cuánto tiempo tiene él para actuar? La reunión de directorio es en 10 días. ¿Puede actuar antes? Podría. Pero necesita la firma de los 2 directores menores y eso toma tiempo de coordinación. ¿Tenés contacto con los 2 directores menores? ¿Querés que hable con ellos? Quiero que sepan que hay un documento de 2019 antes de que firmen algo. ¿Sin decirles exactamente qué es? Con decirles exactamente que hay un documento de 2019 que afecta la validez de cualquier movimiento accionario que no cuente con mi consentimiento. Hice una pausa. Si son inteligentes, van a querer saber qué dice antes de firmar nada para Kyle. Son inteligentes, dijo Al. Llevan años siéndolo. Los 10 días siguientes transcurrieron con la calma superficial de las situaciones donde 2 partes saben que algo está por ocurrir y ninguna quiere mostrar exactamente cuánto sabe. Kyle me llamó el tercer día. ¿Tuviste tiempo de revisar la carpeta? Dijo, la revisé, y tengo preguntas. ¿Cuáles? Sobre la estructura accionaria que asume. Quiero que Phil me explique el detalle en persona. ¿Puedo organizar eso, mañana a las 3? Phil llegó al día siguiente con los estados financieros y la cara de alguien que ha estado en el medio de algo durante semanas y que está evaluando constantemente si está en el lado correcto de ese algo. Phil, dije cuando se sentó, ¿revisaste el archivo corporativo completo antes de preparar la carpeta? Revisé los documentos accionarios vigentes. ¿Cuál es la fecha del documento más reciente? ¿Qué revisaste? Hizo una pausa. El contrato de participación de Kyle de hace 8 años. Y los documentos de la revisión de estructura interna de 2019,
Phil me miró. Hubo una revisión de estructura interna en 2019, sí, no estaba en los archivos que revisé. ¿En cuáles archivos buscaste? En los archivos digitales del sistema de gestión. El documento de 2019 está en el archivo físico. Carpeta azul, sección de documentos fundacionales. Notariado y registrado. Phil procesó eso durante un momento que era visiblemente incómodo. ¿Qué dice ese documento?, dijo. Lo que dice es relevante para cualquier movimiento que afecte la estructura accionaria actual. Lo que te sugiero es que lo revises antes de que procedas con cualquier parte de la carpeta. Phil fue a buscar el documento esa tarde. Lo sé porque la asistente ejecutiva me lo dijo cuando pasó por el archivo físico con cara de urgencia. Kyle me llamó esa noche. ¿Qué hay en el documento de 2019?, dijo. Sin preámbulo. Sin el tono de los últimos días, un documento de revisión de estructura interna, que dice que específicamente que ciertas decisiones accionarias requieren mi consentimiento explícito, ¿y si no lo tienen? Hay consecuencias establecidas. ¿Qué consecuencias? Las que están en el documento. Que si querés discutir, podemos hacerlo mañana con al presente. ¿Por qué al? Porque es mi abogado y porque si vamos a tener esta conversación prefiero tenerla con representación legal en la sala. Kyle no respondió de inmediato. ¿Cuánto tiempo llevas esperando para usar esto?, dijo finalmente. No estaba esperando para usarlo. Estaba esperando para no tener que usarlo, y ahora estoy respondiendo lo que vos iniciaste, colgué. Eso era lo que tenía para decir por teléfono. La reunión del día siguiente fue diferente a todas las anteriores. Kyle llegó con Rená, que esta vez no se sentó en el sillón del rincón sino que se quedó parada junto a la puerta con la cara de alguien que ha recibido información que reordena completamente el escenario que creía tener dominado. Al estaba a mi lado. Phil estaba en el otro lado de la mesa con la carpeta original y el documento de 2019 frente a él. El documento establece claramente la cláusula de reversión, dijo Al antes de que alguien más hablara. Cualquier intento de modificar el rol ejecutivo de Genes sin su consentimiento documentado activa automáticamente la reversión del 35% accionario de Kyle hacia la masa fundacional. Eso no puede ser válido, dijo Kyle, es notariado y registrado. Es completamente válido, porque nunca lo mencionaste, me dijo Kyle, porque esperaba no tener que mencionarlo. Dije, ¿y por qué lo guardaste en secreto? No era un secreto. Era un documento de revisión interna que no tenías razón para buscar mientras operábamos normalmente. Lo miré. Lo que no era normal fue la carpeta de 12 páginas que preparaste sin consultarme. Rená dijo desde la puerta, esto puede impugnarse. Al la miró, puede intentarse, dijo Al con la calma de 19 años de práctica corporativa. El proceso de impugnación tomaría entre 12 y 24 meses. Durante ese proceso, la cláusula permanece activa, lo cual significa que cualquier movimiento accionario de Kyle queda suspendido. Una pausa. ¿Querés que ese sea el escenario? Rená no respondió. Kyle me miró con la cara de alguien que está procesando que la situación que creía tener calculada no estaba calculada correctamente. ¿Qué querés?, dijo finalmente. Lo que siempre quise, dije. Seguir en la empresa que fundé con el rol que siempre tuve hasta que yo decida que es el momento de una transición real. ¿Y si yo no quiero eso? Entonces activamos la cláusula formalmente y seguimos el proceso establecido en los estatutos. Que como Al acaba de explicar, es un proceso largo, ¿y la empresa durante ese proceso? La empresa funciona normalmente. Yo sigo en rol ejecutivo. Vos seguís en el tuyo. La única diferencia es que tu 35% está suspendido hasta la resolución. Kyle se quedó en silencio durante un momento. Phil dijo, con la voz de alguien que finalmente ha decidido en qué lado del asunto está, Gene. Los dos directores menores ya saben del documento. Hablé con los dos esta mañana, y, dije. Ninguno de los dos va a firmar nada que active la cláusula sin tu consentimiento. Era la información que completaba el cuadro. Sin los dos directores, Kyle no tenía la mayoría necesaria para nada. Sin la mayoría, la carpeta de 12 páginas era un documento decorativo con muy buena encuadernación. Rená dijo, esto no termina aquí, termina exactamente aquí por ahora, dije. Y si deciden continuar con algún proceso, Al está disponible para cualquier comunicación. Me puse de pie. Kyle, cuando quieras hablar de una transición real, en los términos en que las transiciones reales ocurren, estoy disponible. Salí de la sala. Lo que siguió en las semanas posteriores fue la dinámica específica de una batalla que una parte acaba de entender que no puede ganar en el corto plazo. Kyle intentó dos movimientos adicionales. Uno fue una reunión con los dos directores menores donde
Según me contó Pil después, intentó convencerlos de que el documento de 2019 tenía vicios de forma. Los directores pidieron opinión legal independiente. La opinión legal independiente confirmó lo que Al había dicho. El segundo movimiento fue más interesante y llegó de Rená, no de Kyle, lo cual era información sobre quién estaba manejando la estrategia en ese matrimonio. Rená contactó a un periodista de negocios locales con información sobre irregularidades en la gestión de una empresa familiar, que era la manera en que ciertas personas intentan crear presión externa cuando la interna no funciona. El periodista me llamó: ¿querés responder a las acusaciones sobre irregularidades en la gestión?, dijo. ¿Cuáles irregularidades específicamente? Contratación preferencial. Decisiones que favorecen al fundador en detrimento de accionistas menores. La fuente puede nombrar documentos específicos o solo generalidades. Pausa. Generalidades por ahora. Cuando tenga documentos específicos, llámeme. Voy a tener respuestas específicas. Hice una pausa. Y si quiere contexto adicional, puede hablar con mi abogado sobre el documento de revisión de estructura de 2019 y el intento de modificación unilateral del rol ejecutivo del fundador hace 3 semanas. El periodista no publicó nada. No tenía suficiente para una historia y la contranarrativa que yo le ofrecí era más sustancial que las generalidades que Rená le había dado. Kyle me llamó 5 semanas después de la reunión con el documento. Quiero hablar, dijo. ¿Cuándo? Este fin de semana. Sin abogados, sin Pil, sin Rená. Rená sabe que vas a llamarme. Pausa. No, bien. El sábado a las 11, nos reunimos en la casa donde Kyle creció, que seguía siendo mi casa porque nunca había visto razón para cambiar eso. Y fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, que era un estándar relativamente bajo dado que las anteriores habían estado llenas de agendas que ninguno de los dos nombraba. ¿Por qué lo hiciste?, dije. ¿Qué parte? La parte de la carpeta. La parte de la reunión. La parte de no decirme nada durante semanas mientras lo preparaban. Kyle miró la mesa de la cocina donde había desayunado durante todos los años de su infancia. Rená creía que si te lo decía antes iba a volverse más complicado, dijo. Rená creía. No vos. Pausa. Las dos cosas. ¿Qué parte era tuya? Que pensé que era el momento. Que la empresa estaba en un punto donde yo podía llevarla hacia el siguiente nivel y que vos ibas a resistir el cambio. Y si te hubiera dicho que sí cuando me lo planteaste en persona, Rená dijo que no ibas a decir que sí. Rená te dijo cómo iba a responder tu padre. Sí, y vos le creíste más que a mí. Kyle no respondió. ¿Cuánto de las decisiones del último año fueron tuyas y cuántas fueron de Rená? Dije. Es complicado separar eso. Inténtalo. Hizo una pausa larga. Menos de la mitad eran mías completamente, dijo finalmente. Era la admisión más honesta que Kyle había hecho en la conversación y probablemente en mucho tiempo. Y era también la más costosa porque implicaba que el hombre que había intentado sacarme de mi propia empresa llevaba un año tomando decisiones corporativas significativas, bajo influencia de alguien cuyo interés en la empresa era completamente personal. ¿Qué vas a hacer con eso? Dije. No lo sé todavía. Que sabes, que lo que hice estuvo mal. Lo dijo directamente. Sin el tono de los últimos meses. Que construiste esta empresa sola después de que mamá murió y que lo que te devolví no fue eso. No te pido que me devuelvas nada. Te pido que seas honesto sobre lo que está pasando, conmigo o con vos. Empezá con vos mismo. Lo de conmigo viene después. La empresa siguió funcionando. Yo seguí en el rol ejecutivo. Kyle siguió en el suyo, con el 35% accionario suspendido por el proceso que Al había iniciado formalmente después de la reunión del documento, y que se resolvería en los plazos establecidos dependiendo de lo que Kyle decidiera hacer a continuación. Rená intentó un movimiento más. Fue el más transparente de todos y por eso el menos efectivo. Contactó a un abogado para explorar si podían impugnar el documento de 2019 basándose en que yo no había informado su existencia a Kyle al momento de la transferencia accionaria inicial. El abogado les dijo lo que Al me reportó que les dijo, que la obligación de revelar documentos internos en una transferencia accionaria dependía del tipo de documento, y el contexto, y que un documento de estructura interna redactado después de la transferencia no había tenido obligación de revelación en él. Momento de la transferencia porque no existía todavía en ese momento. Rená no llamó más abogados después de eso. La información disponible era consistentemente la misma, el documento era válido, el proceso iba a ser largo, y el camino más eficiente hacia cualquier resolución era la negociación directa. Pil me llamó un viernes para decirme algo que no esperaba. Rená solicitó hoy trasladar su membresía de cónyuge de accionista a observadora sin derecho a reuniones de directorio. Dijo, voluntariamente.
Firmó la solicitud de esta mañana. Kyle sabe, Kyle fue quien la presentó en nombre de ella, lo procesé. ¿Qué dice Kyle sobre eso? Que considera que es la posición correcta dado el contexto actual. Era la señal más clara de que algo había cambiado en esa casa. Aunque no sabía exactamente qué ni en qué dirección iba a ir, Kyle me llamó esa tarde. Rena no va a estar más en las reuniones, dijo, me enteré, quería que lo supieras de mí. ¿Por qué el cambio? Porque el proceso de los últimos 2 meses me hizo ver cosas que no estaba viendo. Una pausa. Entre ellas que algunas de las decisiones que tomé no eran completamente mías, ¿y ahora? Ahora quiero que el proceso se resuelva correctamente. Y quiero hablar con Al sobre cuáles son los términos de una transición real que tenga sentido para los dos. No para los tres, para los dos, dijo Kyle. ¿Vos y yo? Esa conversación tardó 4 semanas en materializarse formalmente y otros 3 meses en llegar a términos que ambos pudimos firmar con la convicción de que eran correctos y no solo convenientes en el momento. Lo que firmamos era diferente a la carpeta de 12 páginas. Era una transición por etapas, con mi participación activa en las decisiones durante el periodo de transición, con compensación que reflejaba lo que la empresa valía y no lo que era conveniente para la parte que quería sacarme, y con una estructura de supervisión que garantizaba que el conocimiento acumulado de 22 años no se perdía en la primera reunión después de que firmara. Al lo revisó 3 veces. Phil lo revisó 2. Los 2 directores menores lo aprobaron. Kyle lo firmó un martes por la tarde en la sala de juntas, sobre la mesa que yo había subido por las escaleras hace más de 2 décadas porque el ascensor no funcionaba. Y la raspadura de la esquina izquierda estaba exactamente donde siempre había estado. ¿Estás de acuerdo con esto?, dijo Kyle antes de firmar. Con esto, sí. Con la otra versión nunca ibas a estarlo. Con la otra versión vos no ibas a estar de acuerdo cuando entendieras completamente lo que habías firmado. ¿Por qué no? Porque esa versión la construyó alguien que no tenía el mismo interés en la empresa que tenés vos. Kyle firmó, yo firmé después, la empresa siguió. El nombre en la puerta seguía siendo el mismo. Las 22 años de trabajo seguían siendo la base sobre la que todo lo demás estaba construido. Y nadie que hubiera estado presente en las últimas semanas tenía ninguna confusión sobre eso. Eso era suficiente. Moraleja, nunca regales poder sin guardar un plan B o un documento escondido. ¿Tiene Rena responsabilidad legal en lo que intentó hacer? ¿O simplemente operó dentro de los límites de lo que su posición como cónyuge de accionista le permitía aunque fuera moralmente cuestionable? ¿Puede Kyle recuperar la confianza de su padre después de haber intentado sacarlo de la empresa que construyó? ¿O hay acciones que cambian permanentemente la dinámica de una relación aunque se resuelvan legalmente? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.